Y entramos en tiempo de tertulia y saludamos a buenas horas a Marta Saavedra, ella senadora del Partido Socialista. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, encantado de saludarte. Y también saludamos a Carlos Ester, diputado del Partido Popular en el Parlamento de Canarias. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, en principio y de entrada, para romper un poco el hielo, vaya día este de en medio, ¿no? Yo no sé si Marta y Carlos, pues claro, un día de estos, después del Día de la Constitución, aunque algunos pues hayan tenido que trabajar, ¿no? Asistiendo a diferentes actos, rompe un poco la semana, ¿no? Bueno, al final el tener un día festivo y otro trabajar, es cierto que al final, oye, si el que se quiere coger un puente, bueno, pues lo tiene un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que independientemente a eso, hoy, por ejemplo, estamos aquí, seguimos trabajando y yo tengo agenda, tengo un par de reuniones con aquellos que no han cogido un puente y bueno, pues por lo tanto continuamos. Ha sido un día de descanso, además un día de descanso justificado. Uh La -huh. Constitución española es un día que tenemos que celebrar todos los españoles, es el que nos, la Carta Magna que nos ha marcado y que nos marca lo que es la democracia que vivimos en España, nuestros derechos fundamentales, y creo que es importante recordarla y darle el reconocimiento que se merece. Bueno, Marta, ¿y en tu caso? Pues en mi caso igual, ayer coincidí con Carlos en el acto en la delegación Efectivamente. del gobierno y forma parte de nuestras tareas como representantes públicos el día festivo, el de la Constitución, asistir a actos y hoy en mi caso pues teletrabajando, que también está muy bien, dado que como estamos siempre viajando, Carlos está yendo a Tenerife, a mí me toca ir a Madrid y Ah, bueno, se agradece poder estar con el sosiego de trabajar desde casa. sin duda. Bueno, yo no sé si el acto en delegación del gobierno en el día de ayer fue, digamos, más amistoso que en el acto de la Constitución en Madrid, porque en el caso, por ejemplo, de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo estaban en la misma sala, pero ni llegaron a saludarse. Marta, mucha fricción, Día de la Constitución entiendo que bastante amargo, mensajes cruzados de unos y de otros, y con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, perdón, de por medio, ¿no? Sin prácticamente posibilidad parece de renovarlo. Una situación que realmente me parece absolutamente anómala e innecesaria, sinceramente. Yo creo que hablaba Carlos de la Constitución y efectivamente son 9 lustros ya de normalidad democrática, de una norma, una carta magna que nos tiene que garantizar que todos somos iguales, que vivimos en un estado de garantía de derechos y libertades, pero es cierto que es una norma que también se incumple en muchos aspectos, ¿no? Uno de ellos, el que comentaba, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que por si no lo saben, pues hay 8 de sus miembros que tienen que ser elegidos desde las dos cámaras, ¿no? 4 y 4 a través de un sistema de 3/5, ¿no? Y esto está bloqueado desde hace 5 años. Y lo que nos tenemos que preguntar es por qué siempre que depende de un Partido Popular en la oposición, tenemos que vernos ante situaciones como esta. Y te digo una cosa, hablamos de circunstancias de polarización extrema, pero yo creo que tenemos que analizar muy bien el grado de madurez democrática al que se tiene que llegar por parte de todos los partidos y, por tanto, eso también permea en la sociedad, que es la que nos está allí observando y la que nos pone en esas cámaras, para ver si de alguna manera podemos entender que la democracia es la pluralidad y que la pluralidad parte del disenso, no del consenso. Tenemos sacralizada la idea del consenso y no es verdad. Realmente el debate es necesario, pero siempre hay que mantener la forma. Y creo que en los últimos tiempos se ha perdido un poco ese equilibrio necesario que conlleva el don de la palabra, ¿no? Y del debate. Carlos. Yo, bueno, ya que hemos entrado también en el tema del Consejo General del Poder Judicial, a nuestro entender entendemos que cada vez que el Partido Socialista tiene un problema mediático, o sea, no solamente por este tema y este pacto de gobierno con Junts y el mediador salvadoreño que han encargado, buscan siempre un elemento que desvía la atención. Tenemos, en este caso, una cortina de humo. Entonces, bueno, pues el Partido Popular, tengo que recordar que ya planteó un pacto por la justicia que ahondó en esa independencia del Poder Judicial, en la separación de poderes y que los jueces elijan a los jueces. Lo que pide Europa y lo que pide el sector es justamente eso. Y eso es justamente lo que no quiere Pedro Sánchez, que lo único que quiere es colonizar una de las instituciones que aún no ha podido o no puede manipular. O sea, la instrumentalización de la justicia es lo que ha hecho el Partido Socialista estos 4 años. Y la ley de amnistía para los delitos de corrupción y malversación y terrorismo es la guinda a la tarta que ponen
que pone ahora mismo el señor Sánchez. Por lo tanto, aparte de poner una fiscala como fiscala a una ministra, para que luego el fiscal que no poner luego un fiscal que no es idóneo o que no defienda a sus compañeros. Bueno, pues eso yo creo que es al final una cortina de humo para evitar hablar de lo que hoy está importando España y lo que rompe para nosotros, a nuestro entender, la Constitución española, que es esa ley de amnistía que no está recogida en la Constitución y que por lo tanto vulnera la igualdad entre todos los españoles. Bueno, después de esta primera intervención se pueden interrumpir de manera ordenada y eso sí, intervenciones cortas a ser posible para que podamos tocar todos los temas. Marta, entiendo que quieres... Hombre, sí, tengo muchísimas cosas que decirle a Carlos. Realmente el argumento este de la modificación, digamos, de cómo elegir a los jueces es un argumento que viene utilizando el Partido Popular ahora, recientemente, después de llevar 5 años. Hablabas también del asunto del tema mediático para utilización de los medios ustedes, el Partido Popular, porque realmente, Carlos, cuando ustedes están en el gobierno no hay ningún problema. El Partido Socialista ha hecho siempre una oposición responsable. No ha habido problemas de renovación del Consejo General del Poder Judicial cuando nosotros estábamos en la oposición, solamente cuando son ustedes los que no están en el gobierno. Y está recogido el sistema, como bien sabes, de renovación del Consejo General del Poder Judicial ya en una norma. Y aparte, yo creo que es muy fácil utilizar ahora mismo estos argumentos. Has mencionado al mediador, hemos saltado varias cuestiones. El tema de la ley de amnistía. La ley de amnistía tiene una exposición de motivos que es impecable, en donde se explica claramente que estamos en una situación, porque la España en la que estamos ahora no es la España de hace 45 años, sí que tenemos una constitución que nos ha permitido desarrollar ese país en el que estamos, en donde la pluralidad, y como decía antes, y la diversidad existe. Y por tanto, se conforman pactos de gobierno en donde se llegan a acuerdos que garanticen la convivencia pacífica. Quiero recordar cómo estaba la situación en el año 2017 con el independentismo catalán y cómo está ahora. Evidentemente, el procés se ha ido desfigurando en estos años, ¿no? Y creo que ustedes son los primeros que les está interesando avivar el fuego mediático de que el España se rompe, etcétera. Pero bueno, yo creo que ya el asunto cansa, es decir, creo que tenemos que intentar los partidos que abarcan mayor centralidad, es decir, los que reciben más apoyo en las urnas, empezar ya a pasar a otra cuestión y a decir, oye, en el tablero de juego, lo que les decía antes, es decir, el debate parlamentario tiene que empezar a adquirir un mayor grado de calidad democrática, porque así no podemos seguir, es decir, las palabras no se pueden seguir utilizando como armas arrojadizas, sino como instrumento de construcción. Por tanto, yo creo que sinceramente estamos donde estamos porque hay una parte que se enroca en decir que se trata de una cuestión absolutamente unipersonalizada en la figura del presidente del gobierno, al que se le insulta, al que se denomina ilícito su gobierno, simplemente porque se trata de una conformación de partidos que han llegado a un acuerdo y pregúntense ustedes por qué no sumaron los 179 escaños que necesitan para poder gobernar. No hay otra, por más que lo vistas de ley de amnistía, por más que lo vistas de cómo lo quieras vestir. No es así. Bueno, esa es mi opinión y de verdad que el tema cansa mucho. Sí, no, lo que al final cansa, Marta, y oye, con todo el debate que podamos hacer sobre este tema, es ver cómo al final el señor Sánchez no llega a ningún tipo tampoco de acuerdo con la mayor fuerza política. Y no es por cuestión de bloqueo, sino porque también el señor Sánchez está mucho más cómodo con independentistas, con aquellos herederos del terrorismo en el País Vasco y con aquellos que están intentando romper España. Se encuentra mucho más cómodo que con los partidos de índole nacional. Si no me digas que no es sospechoso que se intente instrumentalizar la justicia, que es lo que intenta hacer el señor Sánchez estos años. La ley de la amnistía para delitos de corrupción y malversación y terrorismo, que es una guinda independientemente a la que quiera poner una ministra como fiscala, de intentar poner un fiscal que no es idóneo, según ha dicho el propio Consejo del Poder Judicial, que no poner un Consejo de Estado a una persona que ni siquiera cumple con los requisitos y poner en el Tribunal Constitucional a miembros del gobierno. Esos mismos que están, o sea, ese gobierno que está atacando ese sistema, intentando poner a estos peones a la orden del señor Sánchez, son los que intentan además reformar ese Consejo General del Poder Judicial a su antojo, sin tener en cuenta ni siquiera, Marta, las recomendaciones que hace la Unión Europea. Y con respecto a la ley de amnistía, oiga, a mí no me digas que la ley de amnistía no va en contra del interés general de España.
que no respeta a las instituciones ni a la Constitución, porque es anticonstitucional, que pone en duda la independencia de la justicia y la división de poderes y socava el Estado de Derecho. Por lo tanto, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que al final muchos celebramos ayer la Constitución española, pero resulta al final que el señor Sánchez es el primero que le mete una patada y la rompe por la mitad. No, Carlos, sabes perfectamente si te has leído. No estamos hablando, pero sí, pero no estamos hablando disculpa, ya termino. No estamos hablando de la suma, que oiga, la suma al final se consigue una suma, bien, me parece muy bien, pero a cambio de qué se consigue esa suma. Ese es el problema. No vale todo, porque hay que recordar que los miembros de tu partido hace un año e incluso en elecciones dijeron que nunca iban a apoyar una amnistía, ni una ley de amnistía, ni un referéndum, y ahora se está negociando eso. Esa es la diferencia, que se dice una cosa y luego se hace otra. Bueno, y vamos a ver una cosa. Durante 5 años hemos estado los socialistas en el gobierno, en un pacto de coalición, diciéndole al Partido Popular que había que renovar el Consejo General del Poder Judicial. Todo esto es anterior a las elecciones del año 2023 y, por supuesto, a la situación en la que nos encontramos. ¿De acuerdo? Ustedes son los primeros que no han tenido capacidad de ofrecer pactos de gobierno al Partido Socialista. Los primeros que nada más saber los resultados del 28 de mayo, con quien quisieron pactar en las comunidades autónomas y borrar del mapa, no a Pedro Sánchez, sino al Partido Socialista en las comunidades autónomas, como ocurrió en Canarias, han sido ustedes, porque han dado el apoyo a Coalición Canaria, en este caso, en Canarias, para no gobernar con nosotros. No ha habido ni una sola posibilidad de pacto con el Partido Socialista. No quisieron saber nada. Por lo tanto, ahora, utilizar el argumento de que los dos partidos que abarcan la mayor centralidad de votos no nos ponemos de acuerdo, yo creo que es tergiversar la realidad. En el año 2016, el Partido Socialista tuvo la capacidad de responsabilidad democrática de permitir con la abstención un gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, el argumento se cae por su propio peso. Si ustedes han optado por romper el cordón sanitario, que en Europa no se puede ni entender, ni alinearse con la ultraderecha, contraria al Estado de Autonomía, entre otras cuestiones, y por tanto incumplidora de esa Constitución que nos acusa ahora de estar vulnerando a través de la ley de amnistía, lo siento, pero creo que no puedo permitir o no puedo aceptar, discúlpame en este caso, que nos digas que nosotros somos los que estamos incumpliendo con la Constitución. Y lo de que la ley de amnistía es inconstitucional es que no lo puedes afirmar con esas garantías. Ni siquiera ustedes se habían leído, y lo sabes, Carlos, el texto, porque no existía, no estaba en la opinión pública ese borrador, y ustedes ya estaban convocando manifestaciones para movilizar a la población en contra de un posible pacto absolutamente lícito y democrático para que hubiese un gobierno, una gobernabilidad en España. Por tanto, que si es constitucional o inconstitucional, no lo decimos los partidos, lo va a tener que decir el Tribunal Constitucional. Yo, perdona que me ponga un poquito más vehemente, pero tengo que hacerlo. Sí, no te preocupes, pero para corregirte una cosa, nosotros ofrecimos en las autonómicas que gobernase la lista más votada. Y se le ofreció a nivel nacional a tu presidente Pedro Sánchez. Y si Pedro Sánchez, bueno, simplemente, yo para que la gente lo pueda ver, simplemente metan en Google Feijóo pacto listas más votadas y aparece en todas. Feijóo ofrece un pacto a Sánchez para que gobierne la lista más votada. Feijóo ofreció un pacto para que gobierne la lista más votada. Feijóo ofrecía un pacto sobre la lista más votada a Sánchez y Feijóo ofrece un pacto. Pero no en las comunidades autónomas. No, en las comunidades autónomas. Estoy hablando y tengo aquí el pero ¿en qué fecha fue eso, Carlos? Porque espérate, porque ahora pues me genera un poco de duda. 23 de mayo de 2023. Vale. Es que este debate ya lo 23 de mayo de nosotros 2023. en este mismo medio, No, 23 de mayo. Y eso es así porque además desde el partido se nos dijo que las negociaciones iban a pasar porque Pedro Sánchez dijese que sí a la lista más votada. ¿Qué hizo Pedro Sánchez sabiendo que iba a perder las elecciones y que iba a pasar lo que está pasando hoy? Que no dijo que no. Y le dio igual sacrificar al Víctor Torres, que ahora lo ha premiado, y le dio igual sacrificar a cualquier comunidad autónoma con tal de mantenerse. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente esto se cae, pero por la hemeroteca. O sea, la idea que nos han dicho, que no es la primera, Marta, ya en varios debates, compañeros tuyos están diciendo, ¿y por qué Ángel Víctor? ¿Por qué Ángel Víctor? Pues Ángel Víctor no es presidente del gobierno de Canarias porque Pedro Sánchez no quiso. Por eso le ha premiado y luego ha tenido que premiar a Héctor. No, no es cierto, pero vamos, lo puedes comprobar. Tampoco quiso Coalición Canaria. No, es que no, pero es que no era una cuestión de Coalición Canaria, era una cuestión de que el Partido Popular paraba las negociaciones hasta que Pedro Sánchez, durante 5 días, hasta que Pedro Sánchez dijese que sí. Y eso es así, porque te lo digo yo, porque eso fue una directriz de Madrid. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? Callarse la boca, no dijo nada. ¿Por qué? Porque le interesaba y porque ha pasado lo de hoy.
Y nosotros, que ganamos unas elecciones y ofrecimos ese pacto, no hemos tenido enfrente un adversario digno ni ético para decir, oiga, que gobierne la lista más votada porque sabía que se iba a quedarse de fuera. Él prefería quedarse dentro y sacrificar a los varones de las comunidades autónomas. Y eso es así, pero es que da igual, Pero es esto que lo comprueba la entregaron gente. ustedes el gobierno de Extremadura a Vox, Marta, perdona, o sea, ustedes en Extremadura, discúlpame, bueno, en Extremadura hicieron rectificar a la compañera del Partido Popular, a la candidata, porque no estaba a favor de gobernar con Vox. O sea que eso sí que es una rectificación marcada desde el partido por parte de ustedes desde Génova. O sea que no me cuentes esto, porque a todo lo pasado podemos también crear un imaginario e inventar un relato, no, Carlos. no, pero es que La no hemos realidad es que limitado, es que ustedes lo pone la hemeroteca, Marta, lo pone la la hemeroteca. campaña del 28 de mayo la Bueno, nacionalizaron en el antisanchismo. Eso fue no. así. Pero Sí, bueno, y la campaña ustedes la han radicalizado en que nosotros estábamos o vamos a estar sustentados por una extrema derecha, como ustedes están, por una extrema izquierda y por hijos del terrorismo. O sea, bueno, al final, No es mire, comparable, no es no es comparable. comparable, claro que no. Los que matan y pegan tiros en Son la nuca no partidos. es comparable, no es nada comparable con aquellos que evidentemente en la vida han pegado un tiro absolutamente a nadie, o no es Bueno, comparable con aquellos que han cometido delitos y ahora se los pero, quieren perdonar. pero Claro, no es Carlos, comparable, pero eso me evidentemente lo no es dices. comparable. Eso me lo No es dices cuando comparable. perteneces a un partido que ha No, eso te lo indultado digo porque yo soy, a un porque yo soy montón de, de... No, de eso te lo terroristas digo porque... etarras. Es que yo No, no eso te lo digo, utilizo no, esos eso te lo digo... argumentos. No, yo sí Porque lo la utilizo porque realidad es de este verdad. país, claro, No, la Carlos, realidad pero de es este que la país realidad son la vivo yo, 45 años que de soy de mucha Bilbao historia. y he vivido esa presión, y soy vasco y he vivido esa presión y lo recuerdo perfectamente. O sea, Y yo soy catalana también de origen y no soporto que claro, digan que somos todos independentistas, como ustedes a no, veces claro que dicen. no, no, pero yo no estoy Y los diciendo que catalanes seamos todos están muy terroristas. dolidos No, también, que hay pero muchos que no lo pero son. yo no digo que los catalanes sean independentistas, al contrario, no todos, claro que no, gracias a Dios. Es una, bueno, visto los resultados, una gran parte de Cataluña sí lo quiere, pero el País Vasco no somos todos terroristas, y es más, es Por una supuesto mínima que parte no, los que quieren jamás lo claro, diremos. los que quieren el terrorismo. Yo he vivido el País Vasco, he vivido desde pequeño que me diga mi madre, oye, si vas por la calle no metas patadas a las bolsas de la basura porque pueden ser una bomba, y eso te lo comes desde pequeñito, y con ese miedo vives en el País Vasco y has vivido toda la vida. Yo por Pero lo es menos que he vivido de bueno, pequeño. nos estamos... Y no, Pero es eso, que nosotros no un segundo, decíamos no, que no, ambos, España un se iba a segundo. romper Nos estamos... cuando Sí, ustedes indultaban a los etarras. Nunca dijimos vale. España se rompe porque el nosotros no PP hemos indultado gobierna, a vamos a Tarras, la calle. Ustedes sí lo hacen, Un Carlos. no hemos segundo, nos indultado estamos a Tarras, desviando perdona. del tema y me gustaría encontrar a ver si hay alguna forma o alguna fórmula para que se pongan de acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial, sí o no, y muy brevemente. Marta, ¿es posible que haya un acuerdo? Parece que Pedro Sánchez va a volver a llamar a Alberto Núñez Feijóo a ver si se puede bloquear, pero ¿es posible o no es posible? Muy rápidamente, para cambiar de asunto. Por supuesto que es posible porque debe serlo, es decir, es cumplimiento de la ley y estoy segura de que va a serlo. O sea, no tengo ninguna duda y además en los últimos días, a partir un poco de la opinión que ha empezado a interferir por parte de la Unión Europea, interesa, yo creo que en este caso ya desbloquear esa cuestión, porque por el interés común de todos, ni más ni menos. Claro que sí, yo estoy segura de que va a haber alguna fórmula en los próximos días o en los próximos meses. Carlos. Estoy segura de que sí. El Partido Popular ya ha ofrecido un pacto al señor Sánchez y se lo ha hecho a viva voz y públicamente para renovar ese Consejo General de Publicidad, pero a su vez también renovar el sistema de elección de ese sistema y renovarlo diciendo, oye, que los jueces sean los que elijan a los propios jueces. O sea, modificar ese sistema de elección y la pelota está puesta en el tejado del gobierno. Por lo tanto, si el señor Sánchez quiere, nosotros estamos dispuestos, te digo, lo ha dicho nuestro sí en los medios de comunicación, incluso lo pude ver el otro día en los informativos, y se ofrece esa voluntad de renovar ese Consejo General del Poder Judicial y su sistema de elección también de manera conjunta. Si lo quiere el señor Sánchez, en sus manos está. Bueno, otro asunto, muy rápidamente, va a afectar la salida de Podemos, de Sumar, se integran en otro grupo para esta legislatura. Marta, muy rápidamente también, ¿crees que esto va a hacer que sea muy difícil gobernar este país? Creo que es un asunto estrictamente interno de partidos, pero en este caso creo que era obvio que había cierto malestar dentro de esa coalición, pero considero que también por la practicidad de la realidad parlamentaria, el hecho de poder tener más minutos, más protagonismo quizás y poder llevar a cabo iniciativas y no invisibilizarse tal vez. Deseo que en los próximos meses, desde la normalidad democrática, estas diferencias que ellos tienen, pues terminen por
por salir adelante. Creo sinceramente que Podemos se equivocaría posicionándose en contra de la gobernabilidad o de la toma de decisiones que pudieran comprometer al gobierno de España, porque entiendo que sería un modo de anteponer sus intereses estrictamente muy personales al interés general de, sobre todo, sus votantes. Creo que es una maniobra que habrán medido y quiero creer que no cometerán esa torpeza. Carlos. Pues llevamos pocos días del arranque de esta legislatura y vemos otra crisis más. O sea, al final esto va a ir de crisis en crisis y la marcha de Podemos, bueno, pues pone en un brete al gobierno de Sánchez, porque tiene unos apoyos, estas personas, este grupo de Podemos apoyó la gobernabilidad de España, sale del Pacto de Sumar, que ya dijo entre corrillos la propia Yone Belarra que Sumar no era nada, no era un partido, pues no era nada para ese gobierno, aunque estaba en gobierno, y entonces, por lo tanto, tiene un problema. Empezando una legislatura, pues ya se está menoscabando o se está poniendo, como digo yo, en brete a unos determinados apoyos que son necesarios para la gobernabilidad de España. Y por lo tanto, lo que crean es un pacto de gobierno dividido. Y eso da una inestabilidad no solamente al gobierno de Sánchez, sino a las decisiones de España. Y eso es importante también porque nos afecta a todos los ciudadanos. Bueno, como nos queda tan solo 2 minutos, muy rápidamente, Marta, informe PISA, datos malísimos, matemáticas, comprensión lectora. ¿Esto se puede revertir o estamos viendo que, no sé, hay una generación que a lo mejor pues está teniendo un bache en su educación? Creo que sinceramente son unos resultados habituales. Lamentablemente se ha convertido en un problema estructural como la violencia de género, otro dato que conocíamos en fechas pasadas. Creo que exige una reflexión sobre Canarias en el sentido de que hay que ejercitar políticas públicas integrales que comprendan, analizar la realidad de los niños y niñas de Canarias, qué clima tienen, qué bienestar social tienen, cuál es la verdadera desigualdad para que los informes sean tan negativos. Vamos a la cola prácticamente de todo, no solamente matemáticas, también me preocupa ciencia y lectura y creo que es un problema que también es cultural. Es decir, hemos visto cómo estamos dejando de leer, incluso los adultos lo admitimos en nuestros, ¿no? en nuestro día a día, que cada vez tenemos una sociedad más ligada al audiovisual y la lectura es fundamental que se potencie a través de planes. Creo que se tiene que hacer un ejercicio responsable donde no debe haber en este sentido polarización, donde tenemos que aunar fuerzas desde la realidad parlamentaria, como hacemos los socialistas en el Parlamento de Canarias, aprobando pactos para la disminución de esa pobreza infanto-juvenil y por un sistema educativo en donde nos podamos poner de acuerdo de verdad, en donde no haya de nuevo esa polarización, donde todo tenga que ser una guerra. Con la educación no se puede hacer guerra, tenemos que entre todos dejar de un lado diferencias ideológicas y buscar el bien y el avance porque es nuestro futuro y son nuestros niños y niñas, ¿no? Carlos. Sí, los datos son realmente preocupantes y lo peor de todo yo creo es que a nivel nacional hemos estado gobernados prácticamente en un 80, 90 y pico por ciento por leyes generadas por el Partido Socialista. Esto hay que recordarlo, ¿eh? Y este gobierno no ha sido capaz de tampoco corregir a la Generalitat, porque he escuchado, y esto sí es grave, la Generalitat, que ha culpado a los inmigrantes, y esto es un brode totalmente xenófobo, de esos malos datos. O sea, y estos son los socios que apoyan hoy un pacto de gobierno. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que tenemos que ponernos y tomar este asunto de la educación totalmente en serio. Yo estoy de acuerdo, tenemos que hacer un pacto por la educación, pero donde entren todo, donde entren valores, donde entren respetos, donde entren la excelencia educativa. Eso es lo que tiene que valer porque nosotros somos un país desarrollado, un país del siglo XXI, donde evidentemente, si no tenemos un gobierno que lo acompaña y pone medidas como esta, realmente estamos abocados totalmente al fracaso. Entonces, por lo tanto, creo que son datos muy preocupantes, junto con lo de la pobreza infantil, que del ranking de 39 países solamente nos supera Reino Unido, Colombia y Turquía, y España, el último de Europa, donde somos líderes de pobreza infantil. Por lo tanto, creo que son datos muy preocupantes que deben corregirse y, sobre todo, en estos últimos años, donde ha habido un gobierno que no le ha dado atención suficiente a lo que estaba ocurriendo. Bueno,
Pues tenemos que poner punto y final porque nos quedamos sin tiempo. Siempre es un placer poder charlar con ustedes, debatir y dialogar. Y yo no sé si ya para acabar, Marta, ya el 80% de las compras hechas, 60%, ¿en qué porcentaje estás? Absolutamente al 100%. No me Muy digas. organizado. Sí. Vaya, sí. Bueno, casi nada, casi nada. Es que no me gusta ir a las tiendas pasado Claro. el 10 de diciembre. Sinceramente es un agobio y, Pues bien y lo tengo pensado. muy bien organizado. ¿En tu caso, Carlos? Te podría dar un dato que no es real. Estoy al 0%, que lo sepa. Bueno, casi nada. O sea, Ese es el vamos, dato real. en el Ese extremo es el dato contrario, real. ¿no? En el extremo Yo soy contrario. en el extremo contrario. Te De vas a uno al encontrar 100%, yo al cola, 0%. te vas a encontrar Yo me colas, voy a precios más caros. Pregúntale a Marta para el Pero año que viene mira, a ver cómo lo hace. pero es tónica habitual en Claro, mí, ¿eh? Hacerlo todo en los últimos días. Lo que pasa es que muchas veces no encuentro lo que quiero. claro, normal. Pero Porque dice ya que hay está todo ofertas vendido. a lo mejor a última hora, a lo mejor hasta tienes suerte. Bueno, También pues es a lo verdad. mejor tengo suerte, Marta, y Sí, puede ser oye, que me ilumine algo y pueda encontrar algo. Pero sí es cierto que yo, al final, para eso de las compras, soy un poco Un desastre poco de desastre. y lo dejo todo para los últimos días o la última semana. Pero bueno, oye, Bueno, estoy bien, pero he sido así toda la vida, ¿eh? Con esto de las compras, nada, no me gusta ir de compras, así que está claro. cuando me, Claro, to la cuando me toca, procrastinación, cuando no te gustas lo vas dejando para el final. Está claro, claro, es así. efectivamente. Bueno, pues Marta Saavedra, Carlos Ester, gracias a los dos por este ratito. Cuídense mucho y bueno, espero quizás que nos veamos antes de que acabe el año, con lo cual les deseo felices fiestas por si acaso, pero seguramente nos vemos algún Venga, día antes. pues Muy bien. Un abrazo. igualmente para ustedes, Igualmente ¿eh? a los Gracias. dos. Venga, Muy bien. paz y amor. Un abrazo. Un Chao. abrazo.